Hola hermanos, saludos y pues les mando un abrazo a todos, un abrazo muy fuerte, ya los extrañamos, ya hace falta, pero el Señor está con nosotros fortaleciendo a su iglesia en el Espíritu. Nosotros no podemos estar físicamente reunidos, pero su Espíritu nos hace uno con su Espíritu, hermanos. Es de gran bendición estos tiempos que el Señor nos permite estar en casa, nos permite estar con más tiempo para escudriñar su palabra, para poder orar. Antes decía, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer y buscaba el tiempo, pero no era suficiente. Ahora no hay pretexto para poder estar más en oración y en la palabra, y se puede notar esa gran diferencia. En lo personal puedo darle gracias a Dios por permitirme estar con mi familia en casa, y pues es una bendición que no se puede a lo mejor describir con palabras, pero es hermoso poder estar más tiempo con el Señor y poder buscarle. Aprovechemos esta oportunidad, hermanos. A mí me tocó compartir la crucifixión de Jesús y le doy gracias a Dios por la oportunidad, porque muchas veces leemos una y otra vez este pasaje, y más en estas fechas, ¿no?, que es cuando el Señor Jesús padeció en la cruz, cuando se celebran estas fechas, la Pascua. Y le quiero dar gracias a Dios en oración ahorita para empezar. Padre, gracias, amado Salvador, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, de escudriñar tu palabra, de poder compartir, Señor, lo que tú, Señor, hablas a mi vida, esperando así mismo que tú hables a la vida de mis hermanos a través de esta sierva, Señor, a través de mi boca, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, amado Salvador, que sea Él el que hable, Señor, que esa inspiración, Señor, venga, Señor, a mí, Señor, y a mis hermanos en esta hora donde están, Señor, para que podamos, Señor, comprender, Señor, entender, Señor, en nuestro espíritu, y poder valorar aún más lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues la crucifixión, hermanos, es el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Es el acontecimiento que ha causado gran impacto en la vida del hombre, y muchos no lo reconocen, y yo creo que así estábamos en algún tiempo, ¿no?, sin reconocer este acontecimiento, esta obra de Jesús. Yo me recuerdo antes, la sabía, pero no la entendía, no comprendía lo grande que es, y le doy gracias a Dios porque por ella es que podemos estar aquí. Y sabemos que, como dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separaba totalmente del Señor. El pecado separa al hombre de Dios. Pero también el Señor, tan bueno y en su misericordia, dice en Romanos 6:23, hermanos, dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué digo gracias? Porque Jesús pagó por este pecado en la cruz. Porque Jesús quitó todo lo que estaba estorbando para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre nuevamente. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de esa comunión, no podíamos tener comunión con el Padre. Pero Jesús, a través de esta obra tan hermosa, nos ha acercado nuevamente con el Padre.
y por eso es que bendigo su nombre y sé que todos mis hermanos, ustedes también lo hacen. Vamos a leer Marcos 15:21. Los evangelios todos son hermosos y cada uno habla lo que vio, lo que percibió. Y en esta ocasión vamos a leer el Evangelio de Marcos. Es un poquito largo, pero quisiera que lo leyéramos todo. Dice, Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú eres que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando uno una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas habían subido con él a Jerusalén. Este pasaje, hermanos, nos muestra la forma en que Jesús padeció en la cruz. Verdaderamente él era el rey de los judíos, dice aquí. Y por lo que él hizo, por la obra que él hizo, él merece ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor padeció en esta cruz algo que yo creo que nuestra mente es tan finita que no alcanza a comprender, pero que el Padre de alguna manera tenía planeado todo esto desde el principio. Esto está escrito desde el principio y toda la Biblia habla acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús hizo esto en la cruz, no solamente nos dio esa salvación, no solamente, como aquí dice, rasgó el velo para que pudiéramos acercarnos al Padre confiadamente, al trono de su gracia. El Señor Jesús nos dio salvación y vida eterna en esa obra, pero no solamente nos dio esa parte. Me gustaría que me acompañaran a Isaías 53, el libro de Isaías 53. Y el versículo es el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ciertamente aquí dice, hermanos, que en la cruz llevó toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento. Nosotros ya no tenemos que darle autoridad a la enfermedad. Si en algún momento, hermano, has estado padeciendo en tu cuerpo algún dolor, alguna aflicción, alguna preocupación, alguna tristeza, lo que sea, eso ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. No tiene ningún derecho sobre ti ni sobre mí, porque el Señor Jesús aquí dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo que Él llevó en esa cruz, todo el azote que Él sufrió, Él ya lo pagó. Nosotros no tenemos por qué estar padeciendo esto. Si en algún momento somos probados, el Señor sabe por qué, hermanos. Pero ya ninguna autoridad tiene la enfermedad, la tristeza, ni la pobreza sobre nosotros, ningún dolor. Que el Señor aumente nuestra fe, hermanos, cada vez más, para que esta palabra sea una palabra viva en nuestras vidas, se haga realidad en nuestras vidas. Y sé que es un proceso y sé que vamos en camino, hermanos, porque el Señor nos está llevando de gloria en gloria, como dice Él en su palabra. Pero también el Señor de la salvación y la sanidad que nos ha dado, hermanos, nos muestra en este pasaje de la crucifixión en Marcos, en los evangelios, cómo podía el Señor me mostraba cómo podía ver en este pasaje que no solamente sufrió una humillación verbal, ¿no? Porque le injuriaban. Injuriar, la palabra injuriar, hermanos, dice que significa dirigirse con un lenguaje abusivo e insultante. Imaginémonos, hermanos, en aquel momento, cuando Él estaba colgado en la cruz, dice en Marcos, ¿no?, que todos pasaban y se burlaban y decían, tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Tú dijiste que destruirías este templo y lo levantarías, y no te puedes salvar a ti mismo. Los dolores y el padecimiento que el Señor Jesús pasó no solamente fueron físicos, no solamente fue una humillación verbal. Yo creo que al Señor Jesús le dolía en su corazón ver, ¿no? Pero aún así Él decía, perdónalos. Él estando en la cruz le decía al Padre, perdónalos, porque aún ellos no eran sus ojos abiertos, no eran a ellos revelado, porque no lo aceptaban como el Mesías, no lo aceptaban como el Redentor. Ellos no entendían que a través de esta obra en la cruz, el Señor Jesús nos iba a dar libertad, sanidad, salvación, provisión, nos iba a dar todo en esta obra. Pero ellos no entendían esta obra de Jesús. Y cuanto más por envidia los escribas y fariseos le injuriaban y le humillaban. Pero algo que podía ver también aquí, hermanos, era el dolor que el Señor Jesús tenía en su corazón por todo esto. Me gustaría que fuéramos al Salmo 22. Vamos a leer solo algunos versículos. El 1 dice, el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El versículo 7, hermanos, todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, manean la boca diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
El 8 dice, ya lo leímos, el 8, 16, 17 y 18, hermanos, dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto que dice aquí, hermanos, lo escribió David en un salmo hace muchos años antes, mucho tiempo antes de que Jesús fuera crucificado. Pero aquí estas palabras eran como una profecía, como algo de que el Señor hablaba de lo que iba a padecer su Hijo amado. El Señor Jesús le dolía, hermanos, esta separación que tuvo del Padre en esa cruz. Vamos a leer nuevamente Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También podemos ver esta en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:21, hermanos, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no tenía pecado. Él nunca pecó. Pero para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación, para que nosotros pudiéramos tener esa redención y todo lo que mencionábamos, la sanidad, la libertad, tuvo que ser así, hermanos. El Padre cargó todo el pecado en él, todo el pecado de la humanidad, todo el pecado fue puesto en Jesús. Jesús cargó el pecado, hermanos. Dice que lo hizo pecado por nosotros. El pecado, tu pecado, mi pecado, el Señor Jesús lo llevó en la cruz. Él lo cargó. Y por este pecado fue que hubo esa separación del Padre. Fue que el Padre dejó al Señor Jesús en ese momento. Por el pecado, por tu pecado y por el mío. Dios es santo, hermanos, y no tiene ninguna relación con el pecado en absoluto. Pero el Señor Jesús hizo esto por nosotros. Creo que, no sé, en algún momento el Señor nos pueda seguir mostrando todo lo que el Señor padeció y valorar verdaderamente ese sacrificio en la cruz, todo lo que pasaba en la cruz, todo lo que pasó en ese momento en la cruz. Dice aquí algo que me llamaba mucho la atención en Marcos, hermanos, cuando el velo se rasgó, ¿no? Cuando dice que después de que Él expiró, ¿no? El velo se rasgó. Aquí también podemos ver esa parte que el Señor abrió el camino, nos reconcilió con el Padre. Él volvió a acercarnos al Padre. Y es algo que yo le ruego al Señor que podamos valorar cada vez más, porque ese momento de intimidad que disfrutamos con el Padre, ese momento de oración que disfrutamos con el Señor, hermanos, es gracias a este sacrificio, es gracias a la crucifixión de Jesús, es gracias a la obra redentora de nuestro Señor, hermanos. Y de verdad, hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento cada vez más y valoremos y agradezcamos y de verdad aprovechemos el poder acercarnos a nuestro Padre amado por medio de Jesús. No hay otro nombre, dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.
Nadie más dio la vida por nosotros más que Jesús. Nadie más. Él era el que tenía que, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. No hay más, hermanos. Y cuando el Señor Jesús hizo todo esto, pues podía nuevamente yo tocar mi corazón, ¿no? Y agradecerle porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí, hermanos, no estaríamos donde estamos. Sí con dificultades, sí con pruebas, pero hasta eso somos bienaventurados y somos bendecidos. Y lo doy gracias a Dios por la oportunidad, hermanos, que tenemos y que valoremos cada vez más este sacrificio, hermanos. Pues gracias a Dios por su palabra y por permitirme compartir esto poquito que es un devocional, hermanos, pero los invito y los insto a escudriñar la palabra de la obra de Jesús más en estos días y que el Señor abra nuestro entendimiento para poder ser más agradecidos y poder en ese agradecimiento ir a Él, hermanos, y ser obedientes a su palabra. Y pues le doy gracias a Dios y pues me gustaría que oráramos ahorita para que el Señor nos bendiga en el Espíritu y nos inste a aprovechar estos días, hermanos, que estamos en casa para poder buscarle más, porque más que estar como en esta cuarentena diciendo, ay, estamos en casa, es para aprovechar este espacio, este tiempo para con el Señor, hermanos, y ojalá sí lo estemos haciendo y lo sigamos haciendo. Y Padre, te doy gracias por esta hora, Señor, por permitirme compartir este pequeño devocional, Señor, que tú, Señor, has puesto, Señor, y sobre todo en estos días, Padre, que debemos recordar tu obra redentora, Señor, y con un corazón agradecido, Señor, ir a ti, Señor, y poder, Señor, bendecir tu santo nombre y poder, Señor, glorificarte con nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, donde están, Señor. Que tú, Señor, bendigas también su espíritu, Señor, y que podamos, Señor, prontamente después, Señor, de este tiempo poder reunirnos, Señor, y poder, Señor, estar nuevamente en unidad física, Señor, también para poder compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.